Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos una vez más a Sin tantos cuentos. La ciudad de Palmira sigue creciendo hacia los 4 puntos cardinales y hacia arriba, y eso determina el crecimiento de su población. Y cuando una ciudad crece, no solamente en población, en oportunidades, también crece en problemas. Muchos de esos problemas tienen que ver con las debilidades y el entorno del territorio, y tiene que ver mucho también con la falta de gasto recibió la del Valle, muy a propósito de el paso y creada de muchos, de más de 6.000 venezolanos, que reconfiguró el mapa de las quejas, de los reclamos en derecho como seres humanos que tenían estos pobladores y que agudizaron buena parte de la circunstancia en la ciudad de Palmira. Nuestro municipio, como pocos en Colombia, cuenta con una personería municipal que ha sido fortalecida en las últimas décadas y genera precisamente hoy una mirada bien interesante, porque por primera vez una administración de una personería repite. Si bien la reelección del doctor William Andrés Espinosa ya se dio del año anterior, pues diríamos que es una gran oportunidad para saber las lecciones aprendidas en torno a la administración y velar por los derechos humanos de los palmiranos en los diferentes frentes. Para ello se hizo necesario, como la ley lo obliga, a la presentación de esta rendición de cuentas que tienen que hacer todas las entidades públicas, y más aún una que en su carácter ético y moral pues tiene a bien tener que decirle a los palmiranos: esto hemos hecho, esto nos proyectamos, esto hemos cumplido y esto vamos a trabajar. Doctor William Andrés Espinosa, gracias por estar hoy en Sin tantos cuentos, acompañado de 2 grandes hombres que miran la ciudad de una manera muy aguda. Doctor William Loaiza por un lado y el doctor Marco Tulio Castañeda. Buenas tardes a todos, pero empecemos con el invitado, doctor William. La personería municipal, si bien hace parte de esos mecanismos de control que muchos pensarían que es explícitamente para el tema de los funcionarios públicos, eso se reduce simplemente a una de sus funciones, porque hay garantías por velar por más de 380.000 palmiranos, aparte de esa población flotante que nos incrementa mucho más la obligación de la personería. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a la mesa de trabajo, a Marco Tulio Castañeda y a William Loaiza, pues, que a quienes conozco desde hace muchos años y conozco pues de su interés y su cariño y amor por esta ciudad. A ti, lógicamente, muy buenas tardes, y a todos los oyentes y cibernautas que nos acompañan. Doctor William Loaiza, muy pero muy buenas tardes. Tengo que recurrir a usted porque usted hizo parte de los miembros de las entidades de control, fue contralor en la ciudad de Palmira en su momento. La figura de la personería, ¿qué tan importante ha sido históricamente para nuestro municipio? Pues es el agente del Ministerio Público, tiene una importancia superlativa. El segundo funcionario de una municipalidad es el personero. Está el alcalde y luego está el personero municipal, ni siquiera el contralor, porque es que el contralor cuida las finanzas públicas, pero el personero vigila la conducta administrativa de los funcionarios públicos que acceden a rendirle un tributo a la población. Para mí, por ello, es muy importante. Lo que desafortunadamente ocurre, y no es personal, William, pero es que no es posible cumplir con el mandato constitucional, porque hay unos intereses de concejales, de jefes políticos, del alcalde, del secretario de despacho, que venía, esperame, yo la otra semana te rindo el informe, y dame tiempo, y resulta que eso se va dilatando, y la ciudad no conoce. Mire, ¿qué pasó con la PETAR? La primera pregunta que yo le hago a William.
¿Hay alguna investigación penal? ¿Hubo una investigación administrativa? ¿Se le corrieron pliego de cargos a algún funcionario que cometió este error? No. Que yo sepa, no. Ahora, que si él tiene la información, pues que aproveche y nos la dé. Y de esa manera nos vamos desamarrando. Porque aquí no lo traemos para golpearlo. Aquí lo traemos es para que nos diga qué tantas cosas buenas está haciendo por la ciudad. Yo creo que ese es el propósito de este espacio de Sin Tantos Cuentos. Y sin tantos cuentos, Marco Tulio Castañeda, buenas tardes también. Las personerías municipales, y yo quiero tomar un poco el comentario del doctor William Loaiza, y es de qué manera se puede blindar cuando por esta conformación de Estado dependen directamente de un rubro que destine por ley en el 1.315, ahora usted me precisará exactamente cuánto es, digamos, del presupuesto del municipio para que sea trasladado para el control. Así está hecha la norma en el país. ¿Hay algún modelo para que esto pueda manejarse de esta forma? Con las muy buenas tardes, Diego. No, indiscutiblemente la ley 136 del 94 estableció de manera directa el 1.7 para las personerías municipales de primera categoría como es la de nosotros. Sale de los ingresos corrientes de libre destinación, o sea, de los impuestos que pagan los palmiranos y del impuesto que paga la industria y la empresa palmirana, sale el 1.7 que va destinado a la personería municipal. Lo mismo pasa con la Contraloría, tiene un porcentaje, y lo mismo pasa con el Consejo Municipal, tiene un porcentaje. El tema es que un alcalde puede demorarle el traslado de los recursos financieros a un personero, cuando es el que vigila de una u otra manera esa conducta administrativa de los funcionarios públicos, menos del alcalde, ¿no? Aquí hay que decirlo, menos del alcalde. El alcalde será la Procuraduría directamente, en su caso la Procuraduría Provincial o Regional, que iniciará los procesos de investigación. Pero pueden llegar a la personería y el personero por traslado deberá enviarlos allá. En el tema de la personería, pues sí, esta es la primera personería que se repite, no había pasado en la historia, estuvimos revolcando un poquito la historia de las personerías en Palmira, William, y no encontramos un personero que haya repetido el cargo de personero durante el periodo que le tocó. Eso es algo que sucedió, o sea que estuvo con Óscar Escobar y hoy el personero continúa con Víctor Ramos. El tema ahí es que se surten muchas investigaciones que han quedado ahí en curso, y qué pasó con esas investigaciones pasadas que el personero nos contará, y qué está sucediendo hoy día con todo lo que se está haciendo en ese control. Pero hay algo adicional, Diego, las personerías a través de los tiempos se le ha abierto mucho más el espectro de sus funciones. Antes era como el delegado de la Procuraduría o de la Defensoría del Pueblo, William, era el defensor de los derechos humanos. Hoy se le suman una cantidad pero innumerable de funciones que las personerías se quedaron pequeñas, se quedó corta. Hoy tiene más que ver con el medio ambiente, hoy tiene temas que ver con el tema financiero, porque ya puede hacer control administrativo sobre los presupuestos, porque la Contraloría hace el post. Una vez se gastaron el dinero, mirar cómo lo invirtió. La personería puede hacer el durante la ejecución, cómo se está haciendo y cómo se están invirtiendo los dineros. Muy bien. Entonces, el espectro es muy amplio, Diego. Con ese preámbulo, doctor William, y creo que era interesante, importante generar como el contexto grueso a los televidentes internautas, empecemos por lo primero. ¿Cuáles son esos ajustes que usted hizo para esta rendición de cuentas que recién acaba de presentar 2024 con relación a su primera gestión, atendiendo que usted tiene ya ese compromiso histórico de ser el primer personero que repite su administración? Bueno, nuevamente muy buenas tardes. Efectivamente, pues gracias por la invitación nuevamente, y importante mencionar que claro que sí, ahora les voy a mencionar cuáles han sido desde el inicio de la personería a la fecha, porque me he dado la tarea de revisar quiénes han estado antes que yo en este cargo, que como lo decía William es muy importante, es una agencia del Ministerio Público, garante de derechos, veedor del Tesoro Público, el artículo 24 de la ley 617 lo establece,
¿Y cuál ha sido, pues, históricamente las personas, los hombres, porque no ha habido ninguna mujer que ha ocupado este cargo en la ciudad de Palmira? Hubo una mujer, Luz Marina Ojeda. Claro, ella fue personera Sí. municipal. Ya, Búsquele y verás que ella fue personera ya lo municipal. miramos. Yo no tengo la memoria virtual, pero tengo el recuerdo emocional. Claro, Luz Marina Ojeda fue personera. Muy bien. Pero efectivamente, de las labores más importantes o de las tareas y actividades que establece la ley 136 en su artículo 178, entre ellas es vigilar la conducta oficial, ser garante de derechos y hacer, pues, esa labor de acompañamiento a la ciudadanía en sus diferentes territorios, en sus diferentes municipios. Recordando, William, Marco Tulio y Diego, que a diferencia de las contralorías territoriales o municipales, que no existen en todos los municipios, solamente en el Valle del Cauca están en 5, podemos hablar de Cartago, de Buga, de Santiago de Cali, de Buenaventura y de Yumbo, son los municipios donde hay contralorías en el Valle del Cauca de los 42 municipios o territorios. En el Valle del Cauca, en los 42 municipios hay personerías, y a nivel nacional, en los 1102 municipios hay personerías. En últimas, porque es la garantía de derechos, el acompañamiento a los usuarios, a la ciudadanía. Y teniendo en cuenta la distinción y la categorización de los municipios o de los territorios, pues hay desde personerías distritales como tales. En el caso del Valle del Cauca hay 2 distritales, que es Buenaventura y Cali, Santiago de Cali, y el resto son personerías municipales que van desde la 6ª categoría hasta la primera. El 70-80% de los territorios yo diría de Colombia y del Valle del Cauca son municipios de 4ª, 5ª o 6ª categoría, casi todos de 5ª o 6ª. Estamos hablando del Cairo, de Ulloa, de La Victoria, de Zarzal, Pradera, Florida, Cerritos, todos los cercanos. Casi todos de 5ª o 6ª. Podemos hablar de que hay personerías de 2ª, como Jamundí, como Buga, Tuluá es de 2ª, y municipios o personerías de primera categoría como lo son Yumbo, Palmira y Cartago también es 2ª, bueno, Yumbo y Palmira. ¿A qué nos referimos con categorías? ¿Qué le da la categoría, William y Diego y Marco Tulio lo saben, a un municipio? Primero, la población, y segundo, el ingreso, su capacidad, su fortaleza, su músculo financiero. Por eso Palmira hoy es un municipio de primera categoría, igual que su personería. Pero aún con la fortaleza que pudiéramos decir que tiene un municipio y una personería como Palmira, para las tantas funciones que tienen, para las problemáticas que hay, para las actividades que hay que hacer, pues es complejo hacerlas en un momento determinado con las falencias, sobre todo en materia presupuestal, como lo tienen las personerías. Y yo diría que hoy Palmira, nuestra personería, tiene un equipo relativamente robusto, con una planta de más o menos 25 funcionarios y un talento humano por contrato, por prestación de servicio, yo diría también relativamente robusto, pero hay mucho que hacer en materia de derechos humanos, en materia de acompañamiento de la niñez, infancia y adolescencia, servicios públicos. Ahora hablaremos de cada una de las personerías auxiliares, antes direcciones operativas, pero hay mucho por hacer. Y si aún así nos queda un poquito difícil trabajar con este equipo de trabajo, ¿cómo no será esta personería, por ejemplo la de Candelaria, que de segunda bajo a tercera, y Florida y Pradera, que son de 4ª, 5ª o 6ª categoría, en donde está solamente el personero y un secretario, y en donde tienen que articularse con las entidades territoriales, con las alcaldías? Y hacía Marco mención a la norma que le da esa competencia y que le da, mejor dicho, desde el 2000, ya llevamos desde el 2000 hasta la fecha, llevamos 25 años con esa ley de ajuste fiscal, en donde el gobierno nacional en su entonces se apretó el cinturón, no solamente de las personerías, sino de las contralorías y de los consejos, y les dijo desde el 2000, ley 617 de 2000, artículo 10, valor máximo de los gastos de los consejos, personerías, contralorías distritales y municipales. Durante cada vigencia fiscal, los consejos no podrán superar el valor correspondiente al total, bueno, todo lo demás, y determina que consejos, contralorías y personerías, categoría especial 1.6, categoría primera, Palmira 1.7 y categoría segunda 2.2, ¿sí? Del 2.2% del ICLD, ni siquiera el presupuesto total,
de los ingresos corrientes de libre destinación. Y de ahí para allá, tercera, cuarta y quinta categoría, a la tercera no le das ni siquiera porcentaje, sino le dice, usted le corresponden 400 salarios mínimos mensuales legales. A la cuarta 330 y a la quinta 210. Con eso tienen que trabajar, ¿sí? Entonces por eso realmente yo diría que está en mora y urge pensar en una reforma a esa ley 617 de 2000, a la cual ya hemos venido trabajando desde FENALPER, desde la Federación Nacional de Personerías y desde ASOPERVAL, para que se pueda presentar un proyecto de ley modificatorio a esta norma, en donde le genere más que ingresos, otras herramientas reales y efectivas a las personerías y a las contralorías para hacer bien su labor. Doctor William Loaiza. Yo observo la disertación de William, pero digo que todo eso es válido, pero me tenés que mostrar qué han hecho, que fue mi pregunta. En materia de servicios públicos es conocido que están cobrando lo que no deben cobrar. ¿Qué hemos hecho en la personería municipal para frenar que la empresa de acueducto de alcantarillado nos venga cobrando lo que no tiene que cobrar por recolección de basura? Asimismo, yo he visto la personería trabajando ese tema de los privados de la libertad, Diego. En estos días me encontré unos privados de la libertad arreglando unos parques de la ciudad. Eso fue iniciativa de la administración, de la personería, del centro penitenciario. ¿Quién fue que hizo ese tema? Que se interesó. Uno queda como con la duda de qué es lo que está pasando. Pero el doctor Loaiza hizo una pregunta que me pareció clave, y es, le hemos seguido haciendo, hoy el municipio que más aporta carga contaminante al río Cauca es Palmira, en todo el departamento del Valle del Cauca. Y ese tema del apetar hay que tocarlo porque en respuesta que tuvimos del secretario de Planeación que estuvo aquí hace unos días, se decía que la CBC ya va a hacer la inversión. ¿Pero cuándo? Porque todos los días estamos votando toda esa carga, Marco y doctor allá. William Loaiza, porque, y retomamos la primera pregunta del doctor William. Recién acaba de crearse una veeduría Petar Palmira, ¿sí? Creo que la conoce César Quintero. La pregunta allí es importante, hay que aplaudir la creación de la veeduría, y es que esta segunda oportunidad que se da a Palmira en tanto pueda ejecutar una obra vital. Esto no es uno ornamental, sino que es vital para el desarrollo de la ciudad y por el compromiso medioambiental. ¿De qué manera debe aparecer precisamente? Ya tenemos una veeduría por un lado, pero la personería, porque es una tarea que prácticamente debe colocarse a partir de junio, que debe iniciar la adjudicación de la obra de la CBC, y ese plan de acción de ahí en adelante por parte de la personería, porque es la obra más importante de la historia de Palmira, en tanto el costo de la inversión. Bueno, sí, efectivamente hay unos temas administrativos que desde la personería municipal, en acompañamiento de la Contraloría como órgano de control fiscal, ellos en lo fiscal y nosotros en lo administrativo, se están llevando, se están adelantando, que hoy al día gozan de una reserva procesal, pero que sí se están adelantando. Digamos que eso frente a lo que ya se ha hecho. Hoy por hoy, como lo decía Diego y como lo decía Marco Tulio, en torno al control social se ha creado una veeduría dándole aplicación a la ley 850 de 2003, en donde en ese control social la persona que acabas de mencionar, César Quintero, líder, abogado, conjuntamente con otras personas han generado este proceso, se inscribieron ya, están formalizados ante la Personería Municipal de Palmira como una veeduría legalizada, realmente conformada, y posterior en próximos días se va a convocar una mesa de trabajo y una audiencia pública por parte de la CGR, por parte de la Contraloría General de la República, con la Contraloría Municipal, la Procuraduría y la Personería Municipal, para revisar lo que se ha encontrado y a partir de allí revisar pues las acciones y las responsabilidades en un momento determinado, fiscales, administrativas, disciplinarias y hasta penales que puedan tener en ese aspecto de esa obra macro, de esa obra que es necesaria para Palmira, que va a tener una inversión enorme, de la cual ya se han invertido unos recursos por allá en administraciones pasadas, en la administración de Jairo Ortega, en la administración de Óscar Escobar y demás, y estamos avanzando pues en ese tema, pero en últimas,
más que lo que se pueda dar de responsabilidades, es que Palmira necesita y requiere esa obra. Necesita que más que darnos golpes de pecho, que se den responsabilidades penales, disciplinarias, administrativas o fiscales, pues se inicie rápido, de una manera adecuada, la construcción de esa obra, por un lado para el beneficio medioambiental que requiere nuestra sociedad, que ya hoy por hoy, diría yo, está, o si no ha pasado, está muy cercana a los 400.000 habitantes, es la segunda ciudad del departamento, tanto en población como en importancia fiscal y presupuestal y de proyección, y la idea es avanzar, tanto en esa obra como en todo lo que requiera el municipio de Palmira. La pregunta siguiente, y escúcheme, doctor William, que me toca que sacarle a usted sus iniciativas. Una cosa es a generar el control, digamos en el caso hoy, el tarifario, que está regulado que es regulado para los diferentes servicios públicos en Colombia, a empresas públicas. Otra cosa es a grandes conglomerados económicos, y lo digo desde el punto de vista público-político. No es lo mismo. ¿De qué manera, doctor William Andrey, su equipo de trabajo ha ido recogiendo muchas inquietudes, quejas y reclamos de la comunidad para poder precisamente ser justos en la solicitud del palmirano, pero también tener los dientes suficientes para ser escuchados por las empresas que hoy por hoy son de alguna manera las que tienen la sartén por el mango, más allá que existan incluso superintendencias de servicios públicos? Bueno, yo diría que esta labor a veces no es fácil, del acompañamiento a los usuarios, teniendo en cuenta pues ese monopolio que hay en la prestación de servicios públicos. Por un lado está el prestador de servicio de acueducto y alcantarillado, que es Acuaoccidente, el de recolección y basuras, que es Veolia, Celsia en el tema de energía eléctrica, y Gases de Occidente. Desde las competencias, porque nosotros no tenemos la inspección, vigilancia y control como sí lo tiene la Super, con quien nos hemos articulado, hemos hecho, yo diría, una labor acertada e idónea frente a lo que podemos hacer como Ministerio Público en el acompañamiento a estos usuarios. Tenemos que recordar aquí en este punto que venimos de una situación socioeconómica difícil, venimos de un tema de pandemia por allá año 2020, 2021 estallido social, y eso todavía a la fecha tiene unos coletazos socioeconómicos, no solamente en la ciudad de Palmira, sino yo diría en todo el país, en donde desde la época de pandemia con nuestro equipo de trabajo hemos venido acompañando a los usuarios en ese tema tarifario, en esos cobros, en algunas ocasiones comprobadas indebidas, en algunos otros casos presuntamente indebidas o irregulares, y fallando, ¿sí?, por parte de la superintendencia en ese acompañamiento, en que a muchos usuarios en un momento determinado les han reversado los cobros, les han dicho no, a usted no se le pueden cobrar sino las últimas 5 facturas, todo lo demás, porque había usuarios que le estaban cobrando 5 millones de pesos, 6, 7, 8, tanto usuarios industriales como residenciales, y con el acompañamiento nuestro se ha dado la tarea de que la superintendencia también falle y de esos requerimientos, pues en ese sentido, en favor de los diferentes usuarios. No es fácil, William, no es fácil, Marco Tulio, porque a veces hay que hacer una tarea titánica y fuerte de acompañamiento, pero la hemos venido haciendo y la seguiremos haciendo. William, nos queda ese, ¿cómo fue que nos dijo Diego ahora que íbamos a iniciar el programa? Usted se refería a los abogados, por una expresión que yo digo. Si yo me hago una pregunta, ¿qué hacen en un chat? Edwin Marín, liberal, Jesús David Trujillo de ASI, y John Freeman, Aico Mira, y John Freeman Granada, del partido de la U, haciendo un desarrollo ahí del TOT. ¿Será que están planeando algo? Porque pero esa pregunta es para quién. Pero esa me sirve la pregunta porque en el periodo pasado el señor Personero jugó un papel fundamental en el tema del por qué se cayó
el POT pasado, con el tema de participación ciudadana. El municipio anunció ya el inicio del plan de ordenamiento territorial nuevamente aquí. ¿Qué tarea han hecho ustedes en estos momentos para que la gente tenga la participación, todos puedan participar dentro de la construcción del nuevo modelo de ordenamiento territorial del municipio de Palmira? Bueno, hay que decir que el plan de ordenamiento territorial no es otra cosa que la carta de navegación y los cimientos que tienen cada territorio para pensar en su futuro, en la visión, en esa perspectiva de ciudad, de la cual Palmira pues no se aleja y que hace más de 15, 20 años no tiene realmente estructuralmente una modificación a un POT. Sí, y eso hay que decirlo. Y la anterior administración del saliente alcalde Escobar trató en los últimos 6 meses de hacer un proceso de socialización, de presentación, de análisis y de aprobación al Consejo Municipal que no se dio. Seguramente ese proyecto de acuerdo tendrá cosas positivas, las cuales tendrá y podrá rescatar la actual administración que está hoy también haciendo ese proceso de socialización, de avance, de análisis, de trabajo en sociedad, en comunidades, juntas de acción comunal y demás de ese POT. Pero precisamente cuando en el último semestre de la pasada administración se da ese proceso, diría yo, muy acelerado y que sabíamos muy seguramente a dónde iba a conducir, a la cual concluyó de no aprobación en el Consejo Municipal, pero como personería municipal, como órgano de control, pero sobre todo como garante de derechos de la sociedad, nos dimos a la tarea de hacer unos foros, de hacer unas socializaciones, de invitar a algunos actores importantes, a la Unidad de Acción Vallecaucana, a los mismos líderes sociales, juntas de acción comunal, a decir, bueno, hablemos de POT también, y revisemos cuáles son los pros y los contras, así como hicimos también algunos otros foros donde decíamos, hablemos de movilidad, y en ese hablar de movilidad, por allá había un capítulo que decía, hablemos de terminal, y también ya sabemos qué pasó en el municipio. Entonces, nos hemos dado la tarea de pensar en sociedad, pensar en la ciudad, y revisar en ese momento lo que era el POT, las probabilidades, las conveniencias, sí o no, de que en ese momento histórico, político, por allá en el año 2023, se diera o no la aprobación de ese POT. No se dio. Hoy por hoy, yo diría que Palmira no puede perder la oportunidad de que todos conozcamos, todos los actores, la sociedad civil, el empresariado, los gremios, los líderes, los jóvenes, y tengamos un papel importante en ese estudio y en esa aprobación de esa carta de navegación, porque ese POT que se apruebe muy seguramente, o sea, se meta a consideración, estudio, análisis y aprobación, en este 2025 va a ser la carta de navegación por muchos años de Palmira. Va a tener la perspectiva, de acuerdo a lo que le he escuchado al secretario de Planeación, de una visión 2050 de Palmira, de un ejercicio de perspectiva que realmente se requiere, teniendo en cuenta, Diego, Marco Tulio y William, que es que la ciudad de Palmira que hoy tenemos no es la misma de hace 30 años, y muy seguramente la que tendremos en 20, 30 años es la que se tiene que trabajar y estudiar entre todos. Hace 30 años no estaba pensando en algo, urbanísticamente hablando, no estaba Ciudad del Campo, no estaba la Italia, no estaban los desarrollos que hoy, hablando pues acá del sur, colindando con Ciudad del Campo, con Cali, de ese desarrollo, esa territorialidad. Y hacia acá, hacia el norte, no teníamos la Alameda, no teníamos los desarrollos que tenemos cercanos a Zamorano y demás, urbanísticamente hablando. Pero ya en materia de educación, ¿qué tenía? Hace 30 años no estaba la Universidad de Santiago de Cali, no estaba la ciudadela universitaria, que hoy tenemos más de 8 o 9 universidades, el fortalecimiento agrícola que seguramente hay que rescatar y darle ese enfoque cultural, turístico, empresarial a la ciudad de Palmira, que definitivamente tiene que retomar. En últimas, es importante, hablando pues de ese ejercicio político del que ustedes hablaban, que el cual yo podré no opinar mucho, pero sí veo a 3 concejales haciendo lo propio, socializando con la ciudadanía e invitándolos a que hagan parte de ese plan de ordenamiento territorial, de esa brújula que tendremos en el municipio de Palmira. Doctor William André, Permítame, guarde la pistola porque voy a comerciales y ya regresamos.
Lo que tiene el paraíso es trabajo de corazón. Aquí nuestro sabor contagia al mundo. 76 escuelas de salsa reciben apoyo para mantener vivo el ritmo que nos identifica y 767 becas impulsan el talento de 666 estudiantes y 101 coreógrafos para llevar nuestro espíritu en cada paso y compás. Porque aquí creemos en los sueños de los artistas que nos hacen sentir orgullosos de nuestra identidad. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud, para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuaoccidente. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras 3 salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. ¿Vos te acordás cómo era Palmira hace 20 años? Las familias eran grandes y la ciudad pequeña. Los niños jugaban en las calles y había más bicicletas que motos. Y algunos aún usaban las Victorias del Parque Bolívar como medio de transporte. ¿Y no habían centros comerciales y tocaba ir hasta Cali? Sí, hasta que en el año 2004 Gamatelo le cambió la historia a la Villa de Las Palmas. Uy, pero yo apenas estaba naciendo. Ese año se inauguró Llano Grande, el primer centro comercial de la ciudad, inspirado en la arquitectura tradicional de una hacienda vallecaucana, un espacio ideal de encuentro, compras, diversión y mucho entretenimiento familiar. Uy, yo alcancé a jugar en los carritos chocones y fue la primera vez que entré a cine. Sí, Llano Grande llegó para crear una nueva cultura en Palmira, ofreciendo la posibilidad de encontrar todo en un mismo lugar. Muchas gracias. Llano Grande ha conectado bien con los palmiranos, convirtiéndose en el primer centro comercial de una ciudad intermedia en tener marcas importantes como McDonald's, Cinemark, KFC y Starbucks, a las que se han venido sumando marcas de gran envergadura como Estudio F, Vélez, Éxito y Juan Valdez, y ahora último, Skechers y Miniso. Además, el centro comercial cuenta con más de 250 marcas, 57 restaurantes, gastrobares, cine, supermercado, clínica de alta complejidad, IPS, gimnasio, complejo deportivo, zona de juegos infantiles, 2 ampliaciones, banco y hasta misas en los domingos. Como quien dice, Llano Grande lo tiene todo. Ya son 20 años trayendo desarrollo a Palmira y se ha convertido en uno de los centros comerciales más completos del suroccidente colombiano. Lo que hemos construido juntos es lo que nos une. ¡Feliz aniversario, Llano Grande! En Palmimoto CDA, tu tiempo es tan valioso como tu moto. En solo 15 minutos, realizamos la revisión tecnomecánica de tu compañera de ruta. Disfruta de un corto descanso en nuestra cómoda recepción, mientras nosotros nos encargamos de realizar la certificación de tu motocicleta. En Palmimoto CDA encuentras el proceso más profesional y ágil para cumplir la norma sin estrés. No olvides que puedes financiar la revisión con Sistecrédito o Crédito ACER. Contáctanos. Somos un centro de diagnóstico automotor exclusivo para motocicletas de 2 y 4 tiempos. El Valle del Cauca es el Valle de los Sueños, una región que alberga páramos y pacífico con 35 ecosistemas y más de 646.000 hectáreas de áreas protegidas. Para protegerla y adaptarnos al cambio climático, creamos la metodología Cambiar, compromiso ambiental, adaptación y resiliencia. 10 líneas estratégicas que ya tienen resultados reconocidos a nivel local, nacional e internacional. CBC, más cerca de la gente.
En el Valle del Cauca, las madres cabeza de hogar pueden trabajar o estudiar con la tranquilidad que les da Arrullo, el jardín infantil nocturno que cuida de sus hijos mientras construyen un mejor futuro. Aquí abrazamos a la niñez con amor para que crezca con seguridad, confianza y cariño. Lo que tiene el paraíso es trabajo de corazón. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca, paraíso de todos. Palmira se transforma. Muy bien, regresamos a este segundo momento de Sin Tantos Cuentos. Ha tenido ya el tiempo suficiente para afilar la navaja barbera. Doctor William Loaiza. Te escuché con mucha atención, William, todo lo que expusiste de lo que se ha hecho, y eso parece más bien como una plataforma de lanzamiento para una posible candidatura, no sé a qué. O sea, no te comparo ni con los 3 concejales que son los 3 mosqueteros sin espada, que andan por la calle haciendo cuentos, pero ¿eso es algo de la personería o eso es algo de William Andrei Espinosa? ¿Es su impronta o es la institucionalidad? Yo diría, haciendo parte de la misionalidad de un ente de control, pero sobre todo de impacto social, que es la personería municipal, le hemos querido generar unos programas, unas acciones claras, concretas, de cara a la comunidad y sobre todo saliéndonos, así parezca un cliché, saliéndonos del escritorio y llegando a los diferentes territorios. Es lo que hemos querido hacer, llegar a esas comunidades que definitivamente lo necesitan desde el periodo pasado, con una figura que era la personería con voz, como lo hicimos, yo diría, en muchos escenarios, en muchas ocasiones, llegar a Maime, llegar a Rosso, llegar al Bolo, hablando de lo rural, llegar al 20 de julio, llegar a esas comunidades, a San Pedro, en lo urbano y demás, llevando no solamente, William, la oferta nuestra, que es de contenido jurídico, de acompañamiento a los diferentes sectores, sino también interactuando con otros sectores de lo público y de lo privado para llevar esas soluciones allá. Mucha gente no sabe qué es un derecho de petición, mucha gente no sabe qué es una acción de tutela, qué es una acción popular. Entonces, llevar esa oferta nuestra allá, pero también con los operadores, con Veolia, con los operadores de servicios públicos para resolver las inquietudes, quejas o reclamos allá en el sitio, para llevar a la Dirección de Medio Ambiente, con el trabajo ornamental allá, con el cuidado de parques, llevar al INDER, a esa oferta, reitero, pública, pero a iniciativa de la personería municipal. Entonces, ese ejercicio lo hemos hecho en algunas ocasiones, llevando ese trabajo allá, trabajando también, saliéndonos pues de esa personería con voz y esas labores en territorio. Otros programas que no las tenía la personería, pero que le hemos dado ese enfoque de trabajo en derechos humanos, como lo es dignidad carcelaria. Sabemos que esas personas que han cometido algún delito, algún error en su vida alguna vez, que están unos indicados y otros ya condenados al interior del establecimiento penitenciario y carcelario, pues siguen siendo seres humanos y requieren de esa atención, de ese trabajo en equipo, de ese mejoramiento, de esa dignificación de su vida al interior del establecimiento, de la cárcel como tal allá, porque partiendo de su ingreso, entran a un establecimiento que es un ERON, es un establecimiento del orden nacional, pero que presta sus servicios lógicamente acá en Palmira, no solamente a Palmira, sino a municipios como Florida, Pradera, Cerrito y demás, y que nomás entrando tienen un tema sumamente crítico, diría yo, porque en un espacio, en una cárcel que está para 1.200 PPL y personas privadas de la libertad, hay 2.300. O sea, tiene un hacinamiento enorme. Nomás en eso, en los diferentes patios, pues la idea es, en ese proceso de dignidad carcelaria, lo que hemos hecho, venga, municipio, usted tiene una Secretaría de Cultura, venga, ¿qué oferta le podemos llevar? INDER, usted tiene una oferta que le podemos llevar a estos PPLs, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, y en últimas también verificando con el operador de salud, con el que les tiene que llevar las vacunas, con el que les tiene que llevar los medicamentos, la odontología y demás, en no muy buenas condiciones y de oportunidad en muchas ocasiones. Entonces lo que hemos hecho, venga, sentémonos y miremos qué están haciendo bien, qué están haciendo regular, qué están haciendo mal y cumplámosle a los diferentes PPL, si no nos vamos vía tutela a generar las garantías de derechos a estos PPLs que están en la cárcel.
Pero también lo hemos hecho a los que están en los diferentes CAIs, que están en condición de sindicados. Aquí tenemos que decir que, por ejemplo, en el CAI Colombia, que tiene un aforo digno para 20 personas, hay 50. Y lo mismo las mujeres que están en Zamorano, 25 personas en un espacio digno, hay 50. Y lo mismo en San Pedro, y lo mismo en Bolívar, y demás. Es como articularnos para esa garantía de derechos en torno a lo que debería estar haciendo el Ministerio Público, pero le hemos colocado un nombre: dignidad carcelaria, guardianes de la salud y bienestar, en donde hemos ido a revisar los puestos de salud, los geriátricos que hay en la ciudad, para que los adultos mayores, los abuelos que están en los diferentes geriátricos, pues tengan unas condiciones dignas. En ese sentido, pues otras aristas y otros programas que hemos venido trabajando y seguiremos haciéndolo en beneficio de nuestra población. Permite un comentario suyo, recordar que en la administración anterior y con una gestión suya se logró activar el centro transitorio carcelario de la ciudad de Palmira. ¿Qué tanto le sirvió de válvula de escape a esos hacinamientos que usted ya ha citado, tanto en Zamorano, en Barrio Colombia, en el propio penal de la ciudad de Palmira y seguramente en uno u otro sistema carcelario en esta ciudad? Bueno, efectivamente, por allá en el año 2021, a iniciativa de la Personería Municipal, se incoó una acción de tutela, ¿sí? En contra de las dos entidades territoriales, la regional, Gobernación del Valle, y la local, Alcaldía de Palmira, para disminuir, para minimizar, para darle un paliativo, pues, como tal, a ese hacinamiento que había en los diferentes CAIs, y se construyó lo que hoy conocemos como el CTP, el Centro de Traslado por Protección, dándole cumplimiento a esa ley 1801, lo que conocemos como Código Nacional de Policía, con una inversión un poco más de 600 millones de pesos, en donde construyeron un espacio que decía la sentencia, funcionara como un CTP, pero también como un piloto un CDT, Centro de Traslado, CTD, Centro de Traslado de Detención, un CAI, ¿sí? Hoy por hoy se le está dando esa aplicación. Lo que pretendíamos y pretendemos como Ministerio Público era que se disminuyera el hacinamiento que hay en los diferentes CAIs, y así se hizo de manera efectiva, pero también le sugeríamos a la administración municipal, y eso se lo ordenaba a la tutela, porque hay que recordar que el alcalde pasado, Óscar Escobar, fue caótico y fue difícil que firmara un documento, un convenio con el IMPEC, para que también recibiera los detenidos del municipio de Palmira, que son el 70% de la gente que entra al penal, son sindicados, son delincuentes o presuntamente, pues ya cuando acceden al penal es que están condenados ya como tal, pero son de Palmira, y por allá de manera espúrea, y casi que obligados mediante la acción de tutela, porque es que también hay que recordar que es que mediante esa tutela y un desacato que siguió en ese proceso la Personería Municipal, le dictaron 5 días de arresto al alcalde municipal porque no le daba cumplimiento a esa tutela y al convenio que tenía que firmar con el IMPEC, y al final corrió a firmar un convenio por 500 millones de pesos que obligó la sentencia. Pero hoy el convenio al final cumplió con ese convenio en 8 días, y el juez retrotrajo la orden. Y en últimas, diría yo a mis compañeros de mesa, el afán de la Personería nunca fue ni que al anterior alcalde ni que a cualquier funcionario público le dicten órdenes de arresto. Es que en últimas se generen mejores procesos, se cumplan con las normas, con las tutelas, en este caso con las sentencias judiciales, y en ese sentido se cumplió con 500 millones de pesos que en últimas son para beneficio de los PPLs, en colchonetas, en insumos de aseo y demás. Hoy por hoy, esta administración para este año está firmando un convenio por 2.000 millones de pesos, que lo que se pretende es eso, de que se tengan mejores condiciones de dignidad al interior de los establecimientos, y se trabaje de manera articulada, centro penitenciario, municipio, policía, para brindar esas herramientas. Quiero ponerle una pulquita en la oreja a usted. Te habla ahorita de las mujeres que están hacinadas, que están en todos los CAI, porque aquí no hay cárcel de mujeres.
Las únicas casas son Jamundí y Buga. Sí, pero aquí hay un sitio, un espacio donde quedaba el colegio Champañá. ¿Por qué no intentar hacer un negocio con el Ministerio de la Justicia para que adquieran ese inmueble y ahí se coloque la cárcel distrital de mujeres para todo este entorno? Pradera, Candelaria, Florida, Cerrito, Ginebra, Palmira, inclusive Cali. Que Cali no tiene cárcel de mujeres. ¿Está en campaña, doctor, o qué? No, estaba viendo, voy para allá. No, yo siempre le pongo aquí una pulguita en eso. Es que usted me ha dado una explicación que confirmó que usted tenía un plan maravilloso para la ciudad, pero ¿es o no es posible candidato? ¿O no quiere ser candidato? Que es la pregunta que yo quiero saber. Yo quiero ¿Quiere que me apaguen el canal, hola? Lo vimos muy activo Personero en el tema de la montaña con la situación de orden público que tuvimos hace unos meses atrás. Y en los mentideros políticos, en una declaración que usted dio en Caracol, molestó a algunas personas que dirigen hoy los destinos de nuestra ciudad. ¿Qué pasó con esa situación de la incorporación de menores de edad que se estaba haciendo en la parte alta de nuestra montaña? ¿Se controló? ¿Qué se logró hacer? Tras esa gestión que se hizo con el Ejército Nacional, hay que decirlo, nuestro ejército estuvo muy pendiente. ¿Qué pasó, Personero, con toda esa parte? Bueno, aquí en este punto es importante mencionar que estamos en el marco de un conflicto armado crudo, fuerte, en el que no quisiéramos estar, pero es la continuación pues, de muchos años de guerra y de conflicto, que pensamos que en ese anhelo y en ese anuncio de paz total que hizo el presidente hace 2 años, pues se iba a concretar ya a 2 años de gobierno. Vemos que no, vemos que Palmira no es ajena y el Valle del Cauca no es ajena a un conflicto armado que enluta a muchas familias día a día, semana tras semana, mes a mes y año a año, reitero, a 2 años de este gobierno nacional, que por todo es conocido y sabemos que hay un corredor, ¿sí? Irregular, ilícito, de tráfico, de drogas, de armas y demás, y que eso no me lo estoy inventando yo, eso ya lo saben el gobierno nacional, departamental, regional, local, las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, la 010 de 2021 y la 019 de 2021 y la 010 de 2024 y la 005 de 2025 que le dice la Defensoría del Pueblo a los gobiernos nacional, departamental y locales, o la 005 más reciente que le da esa alerta temprana a Florida y Pradera diciéndoles, o con eso, ¿qué son las alertas tempranas? Eso, una alerta donde le dice a los gobiernos, puede pasar esto, pilas que en su municipio hemos detectado nosotros como Ministerio Público, que está pasando este tema del riesgo en incorporación, dándole un poco de respuesta a la pregunta de Marco Tulio, incorporación de menores al conflicto armado, de tráfico de armas, de drogas ilícitos, del riesgo que tiene la población civil en torno a esto, y que sabemos, reitero, es un corredor que viene desde el norte del Cauca, pasa por los municipios de ese norte del Cauca, pasa Florida, pasa Pradera, pasa Palmira, pasa Cerrito y por toda la cordillera en ese conflicto que hoy por hoy tiene a nuestra población civil. La alerta temprana 019 solamente se refería a Toche y Combia y le estaba diciendo desde el 2021 al gobierno nacional, pilas con esto que se nos puede consolidar un riesgo de desplazamiento forzado, de reclutamiento irregular, de tantas cosas pues que allá nos decía Combia y Toche. En la alerta temprana 010 de 2024 ya nos dice, no solamente es Combia y Toche, ya es Tenjo, La Quisquina, Calucé, Tienda Nueva, Tablones, Potrerillo, lo que se puede ver afectado, que efectivamente se está viendo afectado. Pero esto, yo siempre lo he dicho, no es algo que resuelve el alcalde municipal, no es algo que resuelve la gobernadora o los gobernadores de los departamentos. En este caso estamos hablando de departamentos en conflicto como Santander, como el Cauca, como Chocó, que abro un paréntesis y se me erizaba la piel, escuchando a la gobernadora del Chocó hace 2 meses en un congreso, una convención de gobernadores que hubo, creo que en Villa de Leyva, y le gritaba, le suplicaba, presidente, no nos deje solos, mi departamento, el Cauca está sitiado, Chocó. El Nariño igual lo mismo. Entonces esos gobernadores allá le decían, presidente, no nos deje solos.
Y por un lado, no nos deje solos, es en la toma o la retoma de los diferentes territorios, como lo que está pasando en el Cauca, en Argelia, el Salado, y demás, en donde llevan el plateado, en donde llevan la presencia institucional, pero es superficial, no es con decisiones, con acciones claras, contundentes, en donde se recupere el territorio. No lo están haciendo así. Pero entonces no solamente es recuperar el territorio, sino llevar inversión social. ¿Qué tenemos desde el Ministerio de Agricultura para llevarle a estos campesinos? ¿Qué tenemos desde el Ministerio de Salud para el tema de puestos de salud? En materia de conectividad educativa, ¿qué le tiene que llevar el Gobierno Nacional? En materia de infraestructura, ¿cuáles son las vías que requieren realmente los campesinos para sacar los productos y demás? Entonces es realmente un trabajo articulado desde el Gobierno Nacional que no puede estar para nada en el marco de este conflicto, divorciado de las regiones, de las gobernaciones y mucho menos de los municipios y de los territorios, para darle una salida decisiva a esta problemática del conflicto. Históricamente la ciudad de Palmira tuvo esa categoría, que le podemos llamar de esta manera, de corredor del conflicto, pero desafortunadamente, y los indicadores nos dicen lo contrario, ese corredor se volvió una estación, y esa estación, incluso haciendo un parangón con el reciente casi que Congreso de Seguridad que se hizo, Consejo de Seguridad, en Buenaventura, abrumados por cerca de 40 homicidios entre el conflicto interno que tienen los grupos armados irregulares allá, pero resulta que en Colombia, en el Valle del Cauca y en Palmira, como que no se dan cuenta que es que aquí hemos colocado, óigase bien, 4 homicidios más que los que tiene Buenaventura, y aquí nadie se da por enterado del conflicto, que no es de corredor sino estacionario. Estamos hablando de más de 45 homicidios en los cuales los campesinos de la zona montañosa, de una manera sistemática, han venido sufriendo en los últimos años en las zonas que ya advertía las alertas tempranas, precisamente. Si esta es una discusión del orden nacional, porque el tema está por ley vetado para los alcaldes, porque esto no es un tema de que el alcalde quiera o no quiera, sino que está vetado, esta es la política, no está bien extraña, ¿cierto? ¿Por qué generar tanto revuelo cuando un actor fundamental como es la personalidad que vela por los derechos humanos simplemente está diciendo, por favor, no nos hagamos los de la oreja mocha, porque es que en Palmira también estamos colocando víctimas, no solamente por desplazamiento, sino por homicidio, generando un drama profundo en más de 40 familias, de la zona urbana como de la zona rural? Sí, Diego, mire, esta conflictividad que tenemos en la parte media alta de Palmira, porque es que la tenemos aquí en Potrerillo, ya los habitantes de Potrerillo a 15 minutos del casco urbano pues están viendo afectados, y de Potrerillo a Calucé hay 5 minutos y de Calucé a Tenjo hay 10 minutos, y ya estas personas están presentando desplazamientos intraveredales o se están viniendo al casco urbano, y están pidiendo apoyo a la institucionalidad, y es el Gobierno Nacional, porque no pueden los territorios, los municipios no tienen la capacidad ni financiera, ni de orden público, ni militar de resolver estas problemáticas. Hablo de Palmira. Mire lo que tenemos aquí a unos minutos, a una hora en Jamundí, ¿sí? Lo que está pasando, y eso lo he hablado en varias ocasiones con el personero de Buenaventura, la situación de conflicto interno que tiene Buenaventura con los chotas y con estas estructuras urbanas irregulares, pero lo que está pasando en la parte rural de Buenaventura, los artefactos explosivos que han detonado, por ejemplo, en Río Frío, ¿sí? Entonces, en esas alertas tempranas, reitero, de 42 municipios, de 42 territorios del Valle del Cauca, el 34% de los municipios está alertado por la Defensoría. Y aquí el Gobierno Nacional no puede hacerse el de la vista gorda y decir, como escuché en estos días al presidente de los colombianos diciendo que hemos mejorado en seguridad, pues realmente el llamado de atención y la solicitud respetuosa que hacemos desde FENALPER, desde la Federación Nacional de Personeros, y desde ASOPERVAL, la Asociación
de personerías del Valle del Cauca que actualmente presido, es que el gobierno nacional se articule, ¿sí? Como diría yo, de manera tardía lo está haciendo el Ministerio de Defensa, pero que ya por lo menos se comenzó el gobierno nacional a articularse con los departamentos, con los gobernadores en una reunión que tuvo hace 15 días en Buga, que se llamó Cumbre de la Seguridad del Pacífico, pero que ojalá esa Cumbre de Seguridad del Pacífico pues traiga temas efectivos, que no solamente sea defensa, sino que sea la institucionalidad del gobierno nacional, todos sus ministerios, trayendo oferta de inversión al gobierno, a los gobiernos regionales, en este caso al Pacífico, a ese departamento del Cauca, que son 42 territorios, a ese Chocó, que son 31 municipios, a ese Nariño, que son 64 municipios, y al Valle del Cauca, que son 42 municipios, yo diría todos ávidos de inversión social por parte del gobierno nacional. Yo creo, William, es que lo que le ha faltado al país es inteligencia, investigación. Mire que la guerrilla nos pone un dron y nos explota y eso es inteligencia virtual. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿Sabe por qué? Porque los soldados nuestros y la policía nuestra no conocen el territorio. Ellos no saben por dónde caminan. Ellos no han tenido relación de amistad nunca, ni con el campesino, ni con el indígena, ni con el afrodescendiente. Nunca lo han tenido. Llegan aquí y aparece, ¿qué hace el afrodescendiente? Dice, este viene por lo mío, yo no lo voy a dejar entrar. Mientras no se logre concientizar a la base que es el pueblo, no vamos a poder derrotar a los violentos. Pero hay algo que sí me parece que usted como que está entrenando fútbol, ¿cierto? Porque volvió bueno para capotear, para hacerle el 15 y salida. 3 preguntas y las 3 se me salió. Oiga, yo no tuve ni cómo, cuando me di cuenta ya iba al otro lado. He aprendido, doctor, ¿no? Pues mi doctor, haciendo el ejercicio, doctor William, aprendiéndole a ustedes, la vieja guardia, a las personas que conocen de esto de lo público y haciendo nuestra tarea, lo que nos corresponde pues desde la personería, William. Doctor, Diego. Una pregunta que le hago para usted, pero para que me haga la ampliación. Tiene que ver con, uno escucha todo el accionar de la personería y yo trato de dimensionar, coloco el accionar en términos de la capacidad humana que tiene la personería. ¿Son cuántos funcionarios hoy? Son 25 funcionarios de planta y algunos otros contratistas. Ok, digamos 40 personas en promedio. Más o menos. Ok, pero estamos hablando de más de 400, digo más de 400.000 porque es que los derechos de los que pasan por aquí también pueden ser, porque si son violados aquí, son regidos aquí, ¿cierto? Tenemos una población flotante de más de 60.000 personas diarias en esta ciudad, que vienen de los diferentes municipios. Entonces estamos hablando de 40 personas, funcionarios profesionales, para atender los derechos de 400.000. Pero a eso le sumo que se cuenta con un presupuesto promedio de 4.900 millones de pesos, por lo menos lo que correspondió en la última lectura, para la personería. Se cuentan con los dientes suficientes de un organismo de control de esto para poder velar por los derechos y garantizar, precisamente por ello, por lo que la Constitución le prometió a cada uno de los colombianos, a los que viven en Palmira, lógicamente. Pero aún más, Diego, y es que se le viene colgando más cosas a las personerías. Entonces ahora tiene funciones de control del erario público en el pre, no en el post, sino en el pre. Pero adicional se le cuelga otro tipo de cosas de servicios públicos que antes no lo tenía. Después se le colgó, pero nunca hubo una relación de la ley que estipulaba hay que darle más recursos para poder cumplir con eso. Yo creo que no. Más con lo mismo. Más con lo mismo. Y tiene que cumplirlo, además porque son de ley. O sea, deben cumplirlos. Tiene que ver con desplazados, tiene que ver con los emigrantes. Tiene que ver con todos los derechos humanos. Todos los derechos humanos. Cárceles. No es fácil. No es fácil, no es fácil. Ahí sí coincidimos, William. No es fácil. Pero, personero, 2 temas en uno. El primer tema, crisis de la salud nos viene golpeando muy fuerte en la ciudad. Ese tema de los medicamentos, ver las colas para que a los adultos mayores, William, les entreguen sus medicamentos, para que las enfermedades huérfanas... A mí de manera personal, particular. Por lo de adultos mayores, William. Yo soy adulto mayor, pero yo no soy anciano. Por eso, sí, claro. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, digamos que ese es un ejercicio que hoy lo vemos en las calles. ¿Qué está haciendo la personería? Y la segunda pregunta que tiene que ver ahí muy bien, Diego, y es que no nos acompaña hoy las cifras de seguridad en la ciudad. Y eso no lo podemos ocultar y no lo podemos tapar.
Además porque eso no es controlable por una administración, es una suma de políticas públicas que permitan que se contengan. Pero hoy las cifras en seguridad del municipio de Palmira no son las mejores, no son las mejores y hay que decirlo. Así como salimos a decir hace unos meses atrás que Palmira tenía unas cifras y que se iba recuperando la seguridad en Palmira, hoy el hurto automotor ha crecido, hoy los homicidios en nuestra ciudad han crecido, el fleteo, el hurto a personas ha crecido, celulares, el hurto a comerciantes ha crecido. ¿Qué está haciendo la personería con relación al acompañamiento? Usted pertenece como invitado, creo que debe ser así, a los consejos de seguridad del municipio. ¿Qué está pasando con Palmira? ¿Qué está pasando con la seguridad de Palmira? 2 en 1, doctor William. Bueno, efectivamente yo diría que, hablando del primer calvario o de las primeras situaciones, pues que de la primera pregunta frente a las situaciones que hoy afectan en materia de salud a los palmiranos, pues hay que decir que, como lo he hablado en algunos espacios con estos usuarios, con esta liga de usuarios y demás, es que lo que hoy vivimos en Palmira es una situación, una problemática estructural, ¿sí?, que se ha querido resolver por el gobierno nacional con unas reformas que se han presentado, que ya sabemos cómo han terminado, que hasta el momento han sido infructuosas, pero que a hoy el sistema de salud está cada vez más deteriorado. Están las IPS, que es la institución prestadora de servicios, lo que conocemos como clínicas y hospitales, con unas carteras muy grandes hacia las EPS o las EAPBs, en este caso los operadores, pues, como tal, y con unas situaciones fuertes en Palmira, sobre todo en el régimen contributivo de la nueva EPS, ¿sí? La nueva EPS hoy tiene a nivel nacional más del 60% de los usuarios a nivel nacional, y en Palmira tiene el 61% de los usuarios del contributivo. ¿Cuáles son los usuarios de la nueva EPS? William, los que venían del Seguro Social. Estos adultos mayores o estas personas, estos usuarios que hoy por hoy tienen más de 60, 70 años, con enfermedades crónicas, cardíacas, diabetes, enfermedades renales y demás, que vienen del Seguro Social y que hoy tiene la nueva EPS, y que lo más inmediato, la problemática más inmediata es que hasta hace 15 días tenían que ir desde el 17 de marzo, hasta hace 15 días que logramos algo, ya les voy a hablar de ello, tenían que estarse desplazando hasta Ginebra, o sea, un municipio de 400.000 habitantes, teniendo que desplazarse hasta más o menos una hora en cualquier medio que se desplazara hasta Ginebra, a que fueran atendidos con pico y cédula martes y jueves, a ir a hacer una fila, una cola, cuando no, en casi todas las ocasiones no alcanzaban ficha, o cuando alcanzaban se tenía que venir con la mitad del listado de la fórmula médica, pero eso era inhumano. Cuando estamos hablando de una EPS que hoy por hoy está intervenida por el Estado, por la superintendencia, con un agente interventor, y que se supone que se interveniera para que tuviera un mejor desarrollo, un mejor ejercicio, una mejor reacción o acción hacia sus usuarios, y vimos que no. Mire, perdóneme, un indicador que de hecho fue suministrado para esa crisis decía que, o dice que 72.000 usuarios están en la nueva EPS de la ciudad de Palmira, tanto el régimen contributivo como subsidiado. Eso es tanto como decir que 1 de cada 5 palmiranos está afectado directamente por el problema de la medicación de la nueva EPS. Esa gestión que ustedes lograron hacer, señor personero de Palmira, logró mitigar, no solamente en evitar el traslado hasta Ginebra, que es lo más raro del mundo, una ciudad, con el respeto que se merece Ginebra, una ciudad de primer nivel, primera categoría, tenga que llevarle el problema a un pobre municipio, ¿cierto? Y es el impacto, porque no solamente era Palmira, eran casi muchos municipios del sur del valle concentrados en Ginebra, resolver un problema que incluso no solamente la nueva EPS, sino el sistema de salud en Colombia tenía que haber generado un plan de acción en una ciudad como nuestra. Efectivamente, Diego, pero como lo decía en otros espacios, la problemática no era solamente para nosotros, porque tenemos que pensar en conjunto, como palmiranos, pero también como vallecaucanos. Nosotros como palmiranos tenemos que desplazarnos más o menos 56.000 usuarios del contributivo y otro tanto del subsidiado, entre ambos regímenes suman 72.000 en Palmira.
pero en el contributivo desplazarse a Ginebra, sino por ejemplo los de Jumbo desplazarse a Cerrito, ¿sí? Y los de Cali, que tenían un puesto allí como tal del dispensador de medicamentos, un solo punto que no daba abasto para toda la necesidad pues, de medicamentos y de usuarios y demás. Entonces, en esas mesas de crisis que generamos, que solicitamos desde el Ministerio Público, los personeros, los secretarios de salud, buscando soluciones, en últimas se dieron para Cali, que de un punto pasó a 4 o 5, excelente para los caleños. Para los palmiranos, ante esa presión y esa sinergia, esa articulación que hicimos con el secretario de salud, pues se logró de que Nueva EPS abriera un punto hace más o menos 8 días, 10 días, y se generara, se diera la posibilidad de que mermara esa crisis, y que el primer día, segundo día fueron caóticos, críticos, pero hoy vemos que se hay flujo, ¿sí? Yo diría que al día miércoles, jueves de esta semana ya el tema se ha ido de pronto llegando a su punto de equilibrio, pero también le estamos pidiendo a 9PS de que se genere una dispensación de medicamentos domiciliaria, de que al usuario le llegue su medicamento a la casa, y eso evita que estos adultos mayores, que en muchas ocasiones hemos encontrado que llegan con muletas, con caminadores, en sillas de ruedas, haciendo fila ante el inclemente sol y demás, pues le pueda llegar su medicamento. Es una de nuestras funciones, y lo seguiremos haciendo. Doctor, que llegan con bordón también. pero es una de las tareas que como Ministerio Público hemos hecho, y afortunadamente pues se ha dado, porque si no, estaríamos esperando que hasta el 21 de abril se abriera el primer puesto de dispensación de medicamentos con el nuevo operador, con el nuevo gestor de farmacéutico en la ciudad. O sea, estarían hoy, si no llegamos a esa sinergia, a esa articulación con el secretario y demás, tendrían que estarse los usuarios yendo hasta Ginebra en una situación pues totalmente irregular y adversa a sus derechos fundamentales. Para ir cerrando, quiero hacerle una pregunta, es un indicador y ya genera cada uno su comentario de cierre. Doctor William Andrei, en lo que va de su gestión, no de esta nueva administración de la personalidad, desde hace 5 años y tanto que empezó usted a hoy, ¿cuántos son los palmiranos que se han servido precisamente por la garantía de sus derechos en los diferentes aspectos que le toca cubrir a la personería? Bueno, diría yo que pues son más de 60.000 los palmiranos que han pasado estadísticamente en un tablero de control y demás de seguimiento que le hacemos a las diferentes personerías auxiliares. Estamos hablando de la Personería Auxiliar de Derechos Humanos y Medio Ambiente y Espacio Público, en donde tratamos temas de derechos humanos, de atención a los usuarios en materia de salud, de Defensoría del Medio Ambiente, de la atención también a estos seres sintientes de acuerdo a la Constitución, que son los animales en el municipio de Palmira, en donde se siguen presentando temas de abandono de animales, de maltrato animal, que trabajamos con nuestro equipo de trabajo y por ejemplo también con la Policía Nacional, de la Personería Auxiliar de Servicios Públicos y Participación Ciudadana, en donde hacemos este tema de control social, de inscripción de las diferentes veedurías, como la que hablamos ahora de la PETAR, de articulación con la Junta de Acción Comunal, con los jueces de paz, con las juntas administradoras locales, con esos grupos de valor que tenemos en este segmento, de la Defensoría del Consumidor, de esos mecanismos de participación ciudadana, de la Personería Auxiliar de Asuntos Judiciales y Policivos, en donde trabajamos ese tema, como lo mencionábamos ahora Diego, Marco Tulio y William, de la dignidad carcelaria, de ese consultorio jurídico que venimos articulando con universidades como la UPB, como la Santiago, de ese centro de conciliación que queremos generar en el mediano plazo para aterrizar otras herramientas y otras soluciones en el municipio de Palmira, y también de esa Personería Auxiliar de Control Administrativo y Vigilancia de la Conducta Oficial, que lo que hemos tratado de hacer inclusive en este aspecto de vigilancia, es inicialmente ser más que sancionatorios correctivos, de enseñarle a esos servidores públicos, de reunirnos con ellos, con los funcionarios, tanto de la administración central como descentralizada, del hospital, del INDER, del CDAP, a que conozcan sus derechos, pero también sus obligaciones, a que antes de ser coercitivos y sancionatorios como lo podemos ser, nos articulemos y trabajemos en ese sentido, y por eso queremos, entre otras cosas, en este aparte del control administrativo y vigilancia, crear una escuela de derecho disciplinario en el municipio, en donde podamos trabajar no solamente articulados los de Palmira, sino poder trabajar con otros municipios vecinos como Pradera, Florida, Candelaria, en últimas el Valle del Cauca, para fortalecer el conocimiento de esos funcionarios, para que en últimas no la embarren,
como dirían los muchachos, o por ahí en algo popular, no metan la pata, no la vayan a embarrar, a cagar, ¿sí? Disciplinariamente y administrativamente hablando, sino que aprendamos de esa ley 734, de esos deberes y funciones de los funcionarios, y en últimas administrativamente cometamos menos errores, que en últimas pueden ser fallas leves, graves o gravísimas, que puedan tener responsabilidades disciplinarias. Doctor William Loaiza, su comentario de cierre a propósito de la visita del señor personero de Palmira, sus impresiones. A ver, tú has terminado con colofón, donde tenías que terminar. Yo creo válido la propuesta que tienes. Es que el primer elemento que tiene que aprender a conocer un servidor público es la ley. ¿Cuáles son sus deberes y sus obligaciones? ¿Hasta dónde puede ir? Si no conoce eso, no puede ser funcionario público. Que yo creo que eso es uno de los grandes errores que cometemos en la administración municipal. No le brindamos las herramientas, lo nombramos porque es amigo, porque es recomendado, porque es muy querido, porque me ayudó en la campaña. Pero venga, papito, usted quiere trabajar aquí, váyase aquí y apréndame estas tareas. Y luego viene y yo lo nombro. Eso debe ser. Y la idea de crearse una escuela para el control administrativo me parece totalmente viable. Pero no se olvide de la cárcel de mujeres. Ahí le dejo esa poquita. Eso es de propiedad del señor Noel Rodríguez, ese colegio. Él lo vende y de pronto el Ministerio de Justicia nos lo compra y adquirimos allí una cosa. Se va usted de aquí, ya ahí puede ser candidato a lo que quiera, que no tiene problema. Marco Tulio, su último comentario, impresión de la visita de hoy. Yo creo que nos quedan muchos temas con el personero. Hay que, doctor William André, revisar algunos temas que nos quedaron en el tintero. El tema de educación, que es un tema que creo que se nos queda ahí en el tintero. El tema de la salud mental del municipio. Horrible. Cómo ha crecido ese tema de problemas de salud mental en el municipio, qué se viene haciendo por parte de la personería municipal. El tema de la seguridad, que es un tema que se nos va a quedar hoy en el tintero, Diego. O sea, hay muchos temas que creo que con corresponsabilidad de la personería tendríamos que tocar en esta mesa de trabajo. Pero creo que me voy como William, me voy con la sensación de que se está haciendo la labor. Esperaría saber si la administración está acompañando este proceso de la personería, si está apoyando para poder que ustedes tengan mayores herramientas para funcionar y poder hacer la tarea. Bueno, muchas gracias nuevamente a Diego, a la mesa de trabajo, pues por esta invitación que en últimas nos da la oportunidad de tener esa herramienta de contacto pues con los usuarios, con la ciudadanía, con la sociedad palmirana y de contarles un poquito de lo que estamos haciendo en la personería. Claro que sí, hay muchas cosas que ojalá en otra ocasión, William, Marco Tulio y Diego, pues podamos seguir trabajando. Esa problemática de la cárcel de mujeres, o en últimas de las femeninas que hoy por hoy están en un solo CAI, que es allá en el CAI Zamorano, y hay por lo menos 50 mujeres pues en una situación precaria, y que venimos trabajando con la policía para que mejoren esas condiciones y demás, mientras algunas van siendo condenadas y van pasando pues a Jamundí y demás, pero que mientras estén acá tengan una condición digna. La situación que tocaba Marco Tulio de salud mental, que viene creciendo esas problemáticas de nuestro municipio, no solamente, por ejemplo, de situaciones de tentativas suicidas, de ideaciones suicidas, de depresiones, de ansiedades. Yo diría, por un lado, a nivel general, en toda la sociedad, pero si la escalamos un poco más acá en algunos sectores o segmentos, podemos decir que en la comunidad escolar, no solamente niños, niñas y adolescentes, padres de familia, educadores, docentes, cada vez viene ascendiendo esa curva de situaciones de depresiones, ansiedades e ideaciones suicidas. La semana pasada, un joven, 17 años, en una institución educativa, que ya está en tratamiento psiquiátrico, se tomó todo el frasco de medicamentos, se intoxicó y tuvo que ser remitido de urgencia hacia el hospital. Situaciones como esas, en donde desde la Personería Municipal, con nuestro equipo psicosocial que hemos venido fortaleciendo, con las universidades y demás, hemos venido trabajando en las instituciones educativas, en los colegios, en las instituciones públicas y privadas, pero que también hemos generado, aparte de esas atenciones puntuales, unos programas que próximamente les estaremos comentando a ustedes, frente a esa atención de escucha que tenemos que seguir haciendo en los diferentes no solamente colegios y universidades y demás, sino que queremos sacar a la calle
para minimizar un poco ese impacto. Bueno, y muchas otras cosas que hemos estado haciendo y que seguiremos haciendo en ese plan de acción 2025 y en el periodo constitucional que nos corresponde y que estaremos tocando aquí. Nuevamente agradeciendo la oportunidad que nos brindan, Diego. Pues muchísimas gracias, señor personero. Es muy interesante lo que es el impacto, porque cuando hablamos de 60.000 personas que han pasado por la personalidad en sus diferentes aspectos, estaremos hablando seguramente no de ellos directamente, sino de todos los entornos inmediatos de cada uno de ellos, lo cual hablaría de un impacto muchísimo mayor, de más de 200.000 personas, lo cual indicaría el impacto real que tiene la personería en velar por estos derechos. A los televidentes, a cada uno de los miembros de la mesa, mil gracias. A los televidentes de Legon Telecomunicaciones, igualmente a los internautas de @CNC Palmira. Nos estaremos viendo nuevamente aquí en Sin Tantos Cuentos. Sin Tantos Cuentos con Diego Ramos.